Bueno, que el Señor les bendiga a todos, amados hermanos. Bienvenido también usted que está conectado, que está pendiente de nuestra transmisión, ya sea que lo haga en directo o en diferido. Glorias sean dadas al Señor. Un saludo. Bien, el día de hoy, hermanos, tenemos la octava entrega del estudio de la epístola a los Hebreos. Y el tema que nos corresponde el día de hoy es el sacerdocio de Cristo. Para que usted en su casa lo vea con un poco más de amplitud, toda la base bíblica es desde el capítulo 4, versículo 14, hasta el capítulo 5, verso 10, y luego nos pasamos al capítulo 7, del versículo 1 al versículo 28. Es decir, que la base bíblica es relativamente extensa. Pero para efectos de inicio, vamos a leer el capítulo 4, verso 14, para iniciar. Hebreos 4:14. Leo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice de la manera siguiente: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Oremos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor bendito y amado, porque por medio de tu palabra nos instruyes. Tu palabra dice que el pueblo se perdió en el camino, fracasó por falta de conocimiento. Padre bendito, envía un conocimiento que venga guiado por tu Santo Espíritu, anclado y basado en la Sagrada Escritura, que es la revelación y la única regla de fe. Y te pedimos que nos des la sabiduría de lo alto, el enriquecimiento y crecimiento para gloria y honra de tu santo nombre, en Cristo Jesús. Amén. ¿Puede tomar su asiento? El sacerdocio de Cristo es el tema. Como la base bíblica es relativamente extensa, como lo dijimos, vamos a tratar de ir directamente al grano, ¿verdad? Al meollo del asunto. Y si al final, pues, usted tiene preguntas, pues vaya anotando las inquietudes que le vayan quedando, y al final voy a dar un espacio para que usted también haga preguntas en caso de que haya algo que le haya quedado con dudas, o simplemente necesite una mayor explicación o ampliación o profundización. Amén. Bien. En primer lugar, si leemos el capítulo 5, vamos a leerlo, versos 1 y 2, vamos a entender ahí en qué consiste el oficio sacerdotal. Pregunte conmigo, ¿en qué consiste el oficio sacerdotal? Ok, antes de ir al texto, quiero, para aclaratoria, que todo lo que vamos a estudiar nosotros es Hebreos. Para entender el sacerdocio, uno debería de ir a Levítico, a diferentes pasajes del Pentateuco, incluso a los profetas, pero hoy estamos estudiando la epístola a los Hebreos y vamos a entender la temática partiendo del contenido de los Hebreos. Amén. Ok. Entonces, capítulo número 5, verso 1 y 2 dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Dejémoslo hasta ahí. Ahí hay una coma. Después vamos a seguir con la frase posterior a la coma. Bueno,
Primero dice todo el que es constituido de entre los hombres. Esa institución del sacerdocio fue allá por el año 1446 antes de Cristo, un poquito adelante quizá. 1446 antes de Cristo es el año en que Moisés liberta al pueblo de la esclavitud egipcia y salen, y en el camino hasta llegar a Canaán, Dios revela a Moisés e instituye el tabernáculo, instituye las fiestas, instituye las ofrendas e instituye el sacerdocio. Dicho sea de paso, el sacerdocio no era una aspiración a la ligera, menos a la loca y de manera desordenada, sino que era una constitución divina. Y como en todo, Dios es un Dios de orden. Entonces el sacerdocio seguía un procedimiento y un orden de Dios, de tal manera que no podía ser sacerdote cualquiera. No podía. Dios eligió como sumo sacerdote a Aarón, como heredero del sumo sacerdocio, posteriormente Eleazar, su hijo. Y luego pues hubo una concatenación, dijéramos casi herencial, de este sumo sacerdocio, y eligió a los sacerdotes comunes para que acompañaran el ministerio sacerdotal del sumo sacerdote, y eligió a toda una tribu, la tribu de Leví, llamada la tribu sacerdotal, para que se encargaran de todas las cosas del tabernáculo, su traslado, su mantenimiento, su orden, su atención. Había toda una tribu levítica. En el camino encontramos en diferentes porciones, quizá de manera destacada, Esdras y Nehemías, que habían muchos que habían ostentado la posición de sacerdocio, pero que fueron obligados a demostrar su genealogía. Y al no poder demostrar que eran del linaje de la tribu de Leví, que estaban en la posición correcta como herederos del sacerdocio, dice la palabra que fueron expulsados del sacerdocio. En otras palabras, no cualquiera puede ser sacerdote. Menos, no cualquiera puede ser sumo sacerdote, sino que era una institución de Dios. Ahora bien, si usted nota, la palabra que leímos dice que el sacerdocio era tomado de entre los hombres. Y si vuelve conmigo al capítulo número 4, verso 15, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es decir, que para que el sacerdocio funcionara, el sacerdocio debía de ser un hombre de Dios tomado de entre los hombres. Eso obviamente lo cumplía a cabalidad Aarón, sus hijos, la tribu electa, lo cumplían a cabalidad. Pero Jesús también lo cumple, porque fue tomado de entre los hombres, pero para que Jesús fuese tomado de entre los hombres, tuvo que pasar por el milagro de la reencarnación. La palabra es el logos eterno de Dios. La palabra griega logos, que ha sido traducida verbo en nuestras Biblias, y que a juicio de muchos es mejor traducción palabra, y de manera
más clara la podemos interpretar como la palabra vivificante de Dios. Ahora bien, Jesús se hizo carne. Aquel verbo, aquel logos, aquella palabra vivificante se hizo carne. Y por ello dice aquí que no tenemos un sumo sacerdote que sea ajeno o extraño a nuestras ¿qué? Debilidades. Entonces Jesús, como sacerdote, fue verdadero hombre. Comía, dormía, le daba hambre, se rendía, reía, hablaba, lloraba, amaba. Es decir, era una persona, humano de carne y hueso. Y entonces él fue elegido también sacerdote. ¿Quién lo eligió? Dios. Dios, el Padre, le dijo: tú eres sacerdote para siempre. Entonces Dios lo elige Padre. Dios el Padre más bien elige a Cristo como el sumo sacerdote de nuestra fe. Entonces Cristo es nuestro sumo sacerdote. Ahora bien, vamos después de la coma que dejamos en el versículo número 1. Dice: para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. En otras palabras, si no hubiese transgresión, debilidad, si no hubiese deficiencia, error o pecado humano, no hubiera necesidad de sacerdote. ¿Me explico? Razón tenía Jesús cuando dijo que el sano no tiene necesidad de médico. El médico está para el enfermo. Y entonces dijo: yo no he venido por justos. Primero, porque no hay. Todos somos pecadores. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero es a razón de nuestras debilidades, deficiencias, pecados, que necesitamos un sumo sacerdote. ¿Me explico? Ahora, voy a decir algo como entre paréntesis, pero todos los exégetas, los hermeneutas, los intérpretes, los estudiosos de la Escritura concuerdan en que el oficio ministerial del Nuevo Testamento, que prevalece hasta el día de hoy, los ministros del altar, los ministros que están al frente de las congregaciones, tenemos en el sacerdocio del Antiguo Testamento como la figura más parecida. Entonces, se dice que el pastor de la congregación es como el sacerdote para la nación de Dios. Ojo, ¿por qué digo esto? Porque aquí está diciendo que el sacerdote era para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. ¿Qué significa eso? Mire, yo he oído a muchos pastores, y no sé si echarme yo en cuenta ahí, ¿verdad? Quizás en alguna etapa de mi ministerio también fui así. Pero desde el púlpito le gritamos a la gente: pecadores, pecador, arrepiéntete. Y señalamos y ponemos el dedo en la llaga y qué juego les toca y un montón de cosas. Es terrible, ¿no? Y entonces nosotros decimos: no, en esta iglesia todos tenemos. Y yo sé que es necesario que en la congregación haya exhortación. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Es necesario que en la iglesia también, si es oportuno, también haya reprensión. La exhortación es diferente a la reprensión, porque la exhortación es algo así como un llamadito de atención para que uno avive el fuego, ¿no? Pero la reprensión es un regaño.
Y a veces la reprensión es fuerte. Yo sé que es necesario en el mensaje cristiano, pero muchos pastores sentimos como que, bueno, casi somos arcángeles y que estamos peldaños muy por encima de los miembros de la congregación, y tratamos a los miembros de la congregación de manera quizás a veces humillante, despectiva, menospreciando, teniendo en poco. Y no es esa la función. Y entonces uno dice, no, este es topado, este le faltan 5 para el peso, este es indio, este es pata rajada. Y uno comienza a sacar 1 y 1000 defectos a la gente. Este es lunático, este como que ha tomado té de ajenjo o riobarbo, ruda, quina, este es caprichoso, este es lunático. Y uno puede sacar 1000 errores, pero óigame, si no fuera porque existe imperfección en la iglesia no tendría necesidad de ministros. Entonces, en cierto modo, es porque estamos en este pellejo imperfecto, porque tenemos bajezas, debilidades, errores y pecados. Por eso necesitamos el ministerio. El ministerio es para instrucción, para formación, para edificación, para consolidación. Así es que quiero cerrar el paréntesis, pero yo le digo a usted, mi amado pastor, que usted es mi amigo, mi compañero, mi consiervo en el Señor. Usted que trata a la gente diciendo, estos son tetuntes, estos son... Mire, si no fuera por esos tetuntes que usted le llama así, usted no tendría razón de ser ministro. O sea que gracias a estos tetuntes que usted le llama así, usted tiene trabajo. Si no fuera por esa gente imperfecta, no tendríamos razón de ser. Entonces, le aconsejo, no pida arcángeles, porque nunca va a tener arcángeles en su iglesia. Trabaje con lo que le llegue. Lo que nos llega, con eso hay que trabajar. Pues sí, porque si Dios quisiera que mis diáconos fueran arcángeles, que mis diaconisas fueran serafines, que mis maestros de escuela bíblica fueran querubines y que todo mundo, pues entonces me mandaría aquí a la congregación querubines, serafines, arcángeles, pero no. Bueno, desde el que les habla, el primer totopostón está aquí al frente, ¿no? Ajá, porque nos vamos a los penales con usted. Entonces, si todos tenemos bajezas, limitaciones, hay que trabajar con eso. Hay que trabajar con eso. Y esa es la razón para orar, para programas de ayuno, para programas de enseñanza, para administración, para oración, para vigilias, para retiros, para convivios, para cultos, para diferentes cosas. Si es esa la razón por la cual, por eso la Biblia dice, allá en Efesios capítulo 4, verso 11, que habla de los ministros, dice, Él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, dice, a fin de perfeccionar. Es decir, que si ya fueran perfectos, entonces queda cancelado, queda abolido el ministerio. Ya no se necesita. Por eso es que cuando la trompeta suene y los muertos en Cristo resuciten primero, porque algunos de ustedes van a morir, camino que todos llevan, y los que estemos vivos, porque yo voy a estar vivo, seremos transformados en el Señor. Entonces dice la Biblia que esto corruptible se va a vestir de incorrupción, esto mortal se va a vestir de inmortalidad, y entonces seremos perfectos, tendremos cuerpos glorificados, ya no vamos a necesitar pastores. ¿Qué le parece? Entonces es justo por la debilidad y por esa naturaleza caída con la cual tenemos que luchar continuamente, por la que Dios constituye ¿qué? Sacerdotes en el Antiguo Testamento y ahora ministros del Evangelio. Entonces comprendámoslo, démosle gloria a Dios, porque nos permite edificar el cuerpo de Cristo,
porque nos permite fortalecer al débil, dar un consejo, dar una palabra, ministrar y bendecir a aquellos a quienes Dios nos dé el privilegio de servir. Ahora, vea lo que dice. Entonces, la diferencia, la parte final dice que Cristo igual fue tentado en todo, 4:15, según nuestra semejanza, pero la diferencia es que Cristo se mantuvo sin pecado. Amén. Él es el único que tiene impecabilidad, es Cristo. De ahí, usted y yo, mi hermanito, no tenemos impecabilidad. Quisiéramos, yo quisiera. ¿Cuántos quieren seguir cometiendo pecados y embarrarse y meter las extremidades y hundirse y chapalear? ¿Vea que no? No queremos eso. Pero tenemos que reconocerlo. Somos pecadores. Y debilidades tenemos. Fallas tenemos. Entonces hay que seguir luchando, hermano. Porque va a llegar el día en que vamos a ser glorificados, sí, perfeccionados para gloria y honra del Señor. Básicamente entonces el oficio sacerdotal consiste en ministrar, diga conmigo, ministrar al hombre pecador. Eso es el oficio sacerdotal. Los sacerdotes usaban sus vestiduras sacerdotales, hacían las ofrendas en el tabernáculo, la expiación, la ofrenda por la culpa, la ofrenda por el pecado, la oblación, todas las ofrendas que en su momento las vamos a estudiar, las oficiaba el ministro. Ese era su función, su oficio, la administración al hombre pecador. Entonces, igual, ¿con quiénes tenemos que trabajar nosotros? Con los pecadores. Con los pecadores. Amén. Hay pastor que anda detrás de la gente que tiene plata, pastores pisteros. Y allá andan detrás y quieren las mejores familias, porque son los mejores miembros que les van a dar las mejores ofrendas. Eso no tiene gloria. Y si hay un pastor que levanta de la calle al borracho, que va y restaura a la mujer perversa y pecadora, que le abre las puertas y le da la bienvenida a la persona por hundida que esté, y hace su trabajo de amor, de reconciliación, de evangelización y de restauración, ese, mi hermano amado, es el santo ministerio del evangelio, y ese es el sacerdocio. La administración a favor del hombre pecador. Amén. Bendito Dios que nos dé el privilegio de ministrar. Bien, ahora quiero decir, vamos a ir al capítulo 7 en una porción bastante larga, desde el versículo 1 hasta el versículo número 21, creo yo. Y vamos a observar cómo el sacerdocio de Cristo pertenece a un orden diferente al sacerdocio de Aarón. Aarón, sus hijos, Eleazar, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, todos de la tribu de Leví, que era la tribu sacerdotal. Pero Jesús no es de la tribu de Leví. ¿De qué tribu es Jesús? Dígame. ¿A qué tribu perteneció Jesús? ¿Lo saben? A la tribu de Judá. Judá, que significa alabanza. Judá significa alabanza. Entonces, Jesús es de la tribu de Judá. Los sacerdotes, según el orden levítico, tenían que ser levitas de cepa colorada. Es decir, que ahí el linaje debía ser incuestionable, totalmente comprobable, verificable. Y si no era de la tribu de Leví,
entonces debían ser excluidos del sacerdocio. Y todo aquel que se metió a hacer cosas de sacerdocio sin ser sacerdote, terminó mal. Algunos el Señor los castigó hasta con lepra. A otro, como Usa, ¿se recuerda usted que tocó el arca de Dios? Dice que en el momento el Señor lo chamuscó, porque Dios tiene ese celo. Si Él no lo ha llamado a uno al sacerdocio, usted no se mete, hermano. Fíjese que decía Carlos Spurgeon, a quien se le reconoce históricamente como el príncipe de los predicadores, que tuvo un movimiento maravilloso, avivamiento en Inglaterra, Londres. Carlos Spurgeon decía: si puedes evitar el ministerio, evítalo. Es el gran consejo que Carlos le daba a sus estudiantes. Si pueden evitar el ministerio, evítenlo. Qué terrible, ¿no? O sea que Carlos Spurgeon, a muchos de hoy que somos aspirantes, quizás nos hubiera bateado, nos hubiera dicho: no, evitarlo, no te metas ahí, papá, espera que Dios te llame, que te confirme el llamado, que te lo confirme con señales y con todos los requisitos bíblicos y de la palabra. Es que hay que esperar el llamado de Dios. Amén. Ahora bien, aquí vemos entonces que el sacerdocio de Cristo era diferente al sacerdocio de Aarón. Como dije, debían ser de la tribu de Leví. Entonces significa de que el sacerdote en el Antiguo Testamento era sacerdote desde el vientre de su madre. O sea que con el simple hecho de venir de un levita, ya era sacerdote. Ya venía de la tribu sacerdotal. Pero desde la infancia comenzaban a prepararlo. Los judíos tienen y tenían una ceremonia que en tiempos neotestamentarios, en los evangelios, aparece y que hoy la conocemos como el Bar Mitzvah. Dígalo conmigo: Bar Mitzvah. La palabra bar significa hijo. Bar mitzvah, mitzvah, la ley, hijo de la ley, bar mitzvah. Y ese bar mitzvah era una ceremonia en la cual los padres llevaban a sus hijos cuando cumplían 12 años al templo, y a partir de ahí ellos comenzaban con su responsabilidad personal de instrucción. Es decir que antes de los 12 años eran los papás los que tenían la responsabilidad y obligación de enseñarle a sus hijos, y cualquier error o pecadillo que cometían, culpaban al papá, porque se les consideraba que todavía ellos se regían por la autoridad impuesta de sus padres. Pero ya a partir de 12 años los niños ya piensan, bueno, en aquel entonces se les consideraba ya que ya comprendían, ya pensaban, ya asimilaban, ya entendían. Hoy en día hay muchachitos de 12 años que tienen una mente más promiscua y más precoz. La palabra que buscaba al principio era precoz. Más precoz que uno de viejo. O sea, a veces los papás quieren darle consejo a los niños. Mira, hijo, fíjate que la gallinita anda por ahí y el gallo anda detrás. ¡Ay, eso ya me lo puedo! Y le dicen hasta con nombre y toda la cosa, ¿no? O sea, los niños ya saben, ya no ignoran. Entonces, de 12 años para arriba, ya el niño era responsable de sí mismo. De 12 años, ahí ya no era el papá, no era el abuelo, no era la mamá, ahí eran ellos los que tenían que dar cuenta delante de Dios por su conducta, por sus obediencias, por sus desobediencias, por sus aciertos y desaciertos. Tenían que dar cuenta delante de Dios. A la edad de 12 años, Bar Mitzvah. Luego del Bar Mitzvah, los levitas continuaban aprendiendo, formándose, aprendiendo, formándose.
y no podían comenzar su ministerio hasta la edad de 30 años. ¿Qué significa eso? Que para ser sacerdote debían pasar un debido proceso ¿de qué? De preparación. Pero mire cómo es la cosa. Hoy en día los aspirantes a pastores quieren una preparación de 6 meses para tener un ministerio de 50 años. Voy a decir esto como entre paréntesis. En nuestra institución, Instituto de Teología El Mesías, ofrecemos una carrera teológica en la que por año estudiamos 10 materias, de 40 en total. Lo que significa que hay que estudiar 4 años para poder asimilar las 40 materias que cada una de ellas ofrece, dijésemos, el conocimiento en diferentes temáticas, tópicos o áreas de la vida ministerial. Y a veces sentimos que esos 4 años todavía se quedan pachitos. Pero la gente no quiere. ¿Y cuánto dura? 4 años. Ay, y no hay más poquito. Y fíjese que nosotros, a nivel institucional, hemos reconocido que hay mucho pastor que ha desarrollado ministerio empírico por 5, 10, 15 años y que en realidad de manera autodidacta él ya tiene conocimiento. Y entonces, porque el conocimiento lo ha desarrollado de manera empírica, práctica, autodidacta, y entonces hay un programa especial para esos hermanos que dura solo 2 años. Es decir, la carrera de 4 años se reduce a la mitad, 2 años. Y eso, esa nivelación pastoral, así se llama, no es formativa. O sea que en ese programa no es que se forme, sino que solo se le ordena el conocimiento que ya tiene. Entonces cuando la gente dice, pero yo he oído que tienen un programa de 2 años y a mí ese no me lo pueden dar en 1 año o en 6 meses. Y estos sacerdotes estudiaban 30 años y nadie podía comenzar su oficio antes de los 30 años. ¿Qué quiere decir? Que para Dios lo mejor es la formación. Si alguien no tiene formación, lo mejor es que no sea sacerdote. Por eso es que tenemos las deficiencias en los liderazgos de las congregaciones y por eso muchos pastores hemos fracasado y hemos manchado la dignidad del ministerio y somos mal testimonio para la gente, para el mundo y para todos. ¿Por qué? Porque no fuimos formados legítimamente. Es por eso que Cristo habló del pastor que es pastor de las ovejas. Y hay un pastor que Cristo dijo que es asalariado o que simplemente no entra por la puerta, sino que se salta el cerco, ¿verdad? Entonces, hoy en día hay muchas congregaciones que tienen pastores que no han pasado por el proceso, sino que se han saltado el cerco. Y ese es el gran problema. Los pastores deben ser ¿qué? Preparados. Preparados. Y voy a decir algo todavía más fuerte, ¿no? Imagínense, yo esto lo he compartido siempre. Hubo un hombre que no fue sacerdote, fue profeta de Jehová, Juan el Bautista. Juan el Bautista se preparó 30 años para un ministerio que duró aproximadamente 6 meses. ¿Cómo la ve? Prepararse 30 años. 30 años aprendiendo, 30 años formándose, 30 años digiriendo, 30 años en ese proceso para que al final su ministerio haya durado solo 6 meses. Pero ¿qué dijo Cristo de ese hombre? De los nacidos de mujer, nadie es más grande que Juan el Bautista, dijo. Porque ese hombre, con ese ministerio de tan solo 6 meses, partió el mundo. Clavó una huella profunda
y sacudió los cimientos de toda una nación, preparándole el camino al Señor. Entonces, ¿de qué nos sirve? No, es que yo ya quiero comenzar, yo ya quiero ese país, y no me ponen, yo voy a poner mi propia iglesia. Dele pues, vaya, y se va a ir a reventar contra un poste, y ahí va a tener que venir con los dientes en la mano. No, es mejor prepararse bien, porque de esa manera se garantiza, primero, su éxito ministerial, y segundo, la buena edificación del cuerpo de Cristo, de la iglesia local, que a él o a ella le toque ministrar, o en el caso de los varones, pastorear. Amén. Entonces, hermanos amados, la preparación de los sacerdotes era diferente, pero en el caso de nuestro Señor Jesucristo, pues Él es un sacerdote que ya no necesitaba preparación, porque Él es el Logo eterno de Dios. Leamos el capítulo 7. Vayamos, dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y lo bendijo. A quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre primeramente significa rey de justicia, Melqui, y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Pausa. Melquisedec, algunos intérpretes bíblicos creen que Melquisedec era una teofanía, una cristofanía. ¿Qué significa eso? Que era una presentación de Cristo en forma humana en el Antiguo Testamento. ¿Qué dicen ustedes? ¿Era Cristo o no era Cristo? ¿Ah? No, no era Cristo. ¿Por qué no era Cristo? Porque se le da una ubicación, la ciudad de Salem. La ciudad de Salem posteriormente fue conquistada ¿por quiénes? Por los jebuseos, y pasó de llamarse Salem a llamarse Jebús, la ciudad de Jebús. A esa ciudad de Jebús, David, en los tiempos de David, de la monarquía, David conquista esta ciudad y le quita el nombre de Jebús y le coloca el nombre de Jerusalén, y la hace su capital, la capital del reinado davídico. Por eso se le llama la ciudad de David, Jerusalén. Entonces, cuando se identifica a Melquisedec como rey de Salem, se está diciendo que había una ciudad literal, histórica, y él era el rey, era la persona que era rey de ese lugar. Y tiene un encuentro con Abraham, y Abraham le reconoce como el rey sacerdote de la ciudad de Salem. Entonces, a todas luces, no era una cristofanía, no era una teofanía, no era el Logos eterno manifestándose de manera como persona humana, sino que era un hombre de carne y hueso, que era el rey de Salem. Ahora, el siguiente versículo número 3, dice: sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Ok, pregunta: si Melquisedec era sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tenía principio de vida ni fin de vida, entonces diríamos que Melquisedec es eterno. Y si es eterno, entonces es el Logos. Pero si fuera el Logos,
no hubiese sido el rey de Salem, el personaje histórico. Entonces, ¿qué significa eso? Sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida. Significa que para efectos de ser considerado un tipo o una figura de Cristo, de él no hay ningún registro bíblico, más que el momento en que sale a recibir a Abraham y que Abraham le entrega sus diezmos. Pero no se sabe quién era el papá de él o la mamá, cuál era su linaje. No se sabe nada de él, ni cuándo nació, ni cuándo murió. Entonces, todos esos datos que no forman parte del registro bíblico, no forman parte casi adrede. ¿Para qué? Para que funcionara como un tipo o una figura de Cristo. ¿Qué significa? Que iba a representar a aquel que en realidad no tiene ni principio de vida, ni fin de vida, y que no tiene padre, ni madre, ni genealogía, sino que es sacerdote para siempre. ¿Que quién es? Cristo. Entonces diríamos que Melquisedec se dice sin padre, sin madre y sin todo eso, solamente por el hecho de que no son datos que quedaron en la escritura y no quedaron para que él fuera un tipo o una figura de nuestro sumo sacerdote que habría de venir. ¿Se entiende eso, hermano? Ok, sigamos. Entonces dice: considerad pues aquel cuán grande era. Bueno, aquí hay algo importante. Se dice que el mayor bendice al menor. Esa es una ley hermenéutica. El mayor bendice al menor. ¿Quién bendijo a quién? Abraham le entregó los diezmos a Melquisedec. Y el escritor a los hebreos dice que, por así decirlo, también Leví, que es la tribu sacerdotal, entregó los diezmos a Melquisedec porque todavía estaba en los lomos de su padre. Es decir, Abraham, al entregar los diezmos a Melquisedec, él era el bisabuelo, sería, ¿verdad? Abraham engendra a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Leví. ¿Me explico? Entonces, aunque Leví no existía todavía como persona, pero ya estaba en la semilla, en la línea genealógica, ¿de quién? De Abraham. Y en ese sentido, Leví le dio los diezmos a Melquisedec. ¿Qué significa eso? Que el sacerdocio de Cristo es mayor que el sacerdocio aarónico o levítico. El sacerdocio de Cristo es mejor, es superior. Amén. Ok. Luego entonces dice que en el verso 17:10 aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro, y entonces pues Abraham le dio los diezmos. Verso 12: porque cambiando el sacerdocio, necesario es también que haya cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, es decir, la tribu de Judá, dice el verso 14. Y esto aún es más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdocio distinto. Entonces, verso 17, se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Eso está en Salmos capítulo 110, verso 4. ¿Qué significa? Que Jesús es sumo sacerdote para siempre, no del orden arónico, no del orden levítico, sino del orden de Melquisedec. ¿Cuál es ese? El sacerdocio eterno del cual Melquisedec fue una figura. ¿Me explico? Es decir, pensemos,
El sacerdote levítico, el sumo sacerdote, tenía el sacerdocio levítico, el sumo sacerdote tenía primero que ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo, pero antes del pueblo ofrecía sacrificios por él mismo. Cristo no ofrece sacrificios por sus pecados, porque él no tiene pecado. Hay otra cuestión. Los sacrificios que ofrecían los sacerdotes, en el caso específico del día de la expiación, se celebraba una vez al año, el día de la expiación. Y ese día, los pecados nacionales quedaban cubiertos, perdonados por Dios. Pero al siguiente año, otra vez tenía que entrar el sumo sacerdote a pedir perdón por los pecados. ¿Qué significa eso? Que esas ofrendas eran temporales y no eran perfectas. ¿Ya? Pero nuestro Cristo, con una sola ofrenda, perfeccionó a los santificados. Aleluya. Entonces, la conversión es una experiencia única. No, pero es que yo me convertí en tal iglesia cuando tenía 15 años, pero después me fui, me caí. Y como a los 21 otra vez me fui a otra iglesia y ahí otra vez nací de nuevo. No, es que se nace de nuevo una sola vez. La conversión es una experiencia única. Solo se nace de nuevo una sola vez. No, pero ¿y qué pasa que alguien que se entrega y se descuida y se va un rato al mundo y después viene? Lo que tiene que hacer es renovarse en el Señor, algo así como una renovación de su pacto con Dios. Es renovación. Ahora voy a decir algo, hermano, aprendan. Nosotros, quizá de manera eclesial, a la gente que viene y que estuvo un día en el Señor y que después se fue a dar una vueltecita al mundo y después viene otra vez, le llamamos reconcilio. ¿Me explico? Le llamamos reconcilio. Pero en la Biblia el reconcilio es la conversión. Porque en la conversión es el momento en el que el hombre es reconciliado con Dios. O sea, cuando nos convertimos la primera vez, esa es la reconciliación con Dios. ¿Ya? Entonces después, en este caso de alguien que se alejó y que después viene, ¿qué hay? Simple, es una renovación. Amén. Es una renovación de nuestra primera ¿qué? Primera fe. De nuestro encuentro con el Señor. ¿Me explico? Vaya, el pródigo se fue y dejó de ser hijo, pero después regresó y entonces hasta que regresó volvió a ser hijo. No, él se fue, pero era hijo. Vino y seguía siendo hijo. ¿Qué tenía que hacer? Renovarse. Renovarse. Y en esa renovación, por supuesto, va el arrepentimiento, la confesión, van las lágrimas, el compungimiento, el perdón que uno le pide al Señor. Por supuesto, hay que hacerlo. Esta es una buena noche para que usted se renueve en el Señor. Y le diga, Señor, yo ahora vengo y me renuevo, Señor. Ahora, no nos vamos a poner a pelear, ¿verdad?, con las congregaciones. Si eclesialmente ya nos acostumbramos a llamarle reconcilio, está bien, no hay problema. Podemos seguirle llamando así, no tenga ninguna pena. Pero usted debe entender que el reconcilio es cuando recibimos a Cristo. Ahí quedamos reconciliados con Dios. Entonces, dice
el verso número 18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley. Repita eso. Pues nada perfeccionó la ley. Y de la instrucción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Vaya, mire esto, parte final. Ya vimos cómo el Señor pues es hecho sacerdote de un mejor pacto, y que el sacerdocio de Cristo es superior y que con una sola ofrenda nos perfeccionó. Pero mire cómo termina estos últimos versículos del 22 en adelante. Bueno, antes de llegar al 22 quiero decir, ahí dice queda abrogado. ¿Qué significa eso? Que el sacerdocio antiguo testamentario, por ser imperfecto, quedó abrogado para establecer el nuevo sacerdocio. ¿Cuál nuevo sacerdocio? El sacerdocio de Cristo. Entonces diga conmigo, el sacerdocio de Cristo es el sacerdocio perfecto. No hay mejor sacerdocio que el de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora vea, 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un, ¿qué dice su Biblia? Mejor pacto. La gracia, la misericordia de Dios es el mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio que inmutable, que no varía, que permanece, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. O sea, las ofrendas de aquellos duraban un tiempito, pero la de Cristo dura para siempre. Luego dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Cómo es el sumo sacerdocio de Cristo? Cristo como sumo sacerdote dice que es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos, que no tienen necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre, para siempre. Y termino volviendo al capítulo 4, verso 14. Dice así: por tanto, teniendo un sumo sacerdote que, ¿qué dice su Biblia? Traspasó los cielos. ¿Qué significa eso? Aarón, los sacerdotes, los sumos sacerdotes posteriores a Aarón, ¿dónde entraban? Hasta la conquista y hasta la monarquía, más bien, entraban al tabernáculo. Y después de la monarquía, Salomón, para ser específico, construye el templo, y después de entrar al tabernáculo, ahora los sacerdotes entran, ¿dónde? Al templo. Pero nuestro Cristo, ¿a dónde entró? Ahí dice, verso 14, 4:14, traspasó. ¡Aleluya! O sea que el sacerdocio de Cristo nos liga de una vez a la eternidad de gloria. Amén. Y finalmente, mire el verso 15, siempre del capítulo 4, verso 15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado.
En otras palabras, el sacerdocio de Aarón y de sus hermanos y de la tribu de Leví era única y exclusivamente ¿para quiénes? Para el pueblo de Israel, para los judíos, para la nación de Dios. Pero el sacerdocio de Cristo, ¿para quién es? Para todos los pecadores. En otras palabras, para toda la humanidad. Por lo tanto, esta noche confesamos, glorificamos, adoramos y alabamos, porque Cristo es nuestro sumo sacerdote. Hermanos, esto es palabra de Dios. Cristo es nuestro sumo sacerdote. Y ahora, nosotros como llamados al ministerio, debemos también poner nuestra mirada en todos los requisitos, en todo el proceso formativo, la capacitación, la guianza y la unción del Espíritu Santo, para que ahora nosotros como sacerdotes del altar, los pastores, los ministros del Evangelio, podamos también funcionar de la mejor manera a favor de nuestra amada congregación. Amén. Oremos al Señor. Muchas gracias a usted que ha estado pendiente de nosotros. Dios le bendiga. Hasta ahí donde usted se encuentra, que la gracia del Señor le acompañe. Esté pendiente de nuestras transmisiones todos los martes, jueves a las 6 de la tarde, domingo 9:30 de la mañana, todo en horario de Centroamérica. Que el Señor le bendiga.